vamos a continuar con el programa y tenemos otro invitadazo. Pero antes de dar paso al invitado, hay que agradecer a Status Salón, que el día de hoy me transformó. Mi gemela vino al programa pasado y hoy viene otra vez. Gracias a Status Salón. Gracias a Status Salón. Le decimos la Chupito. Que están en Palma Rubelina 1715 y el teléfono es 31 1 37 81. ¡Me lo aprendí! Ahora sí vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado. Él es Eleazar. Eleazar. Eleazar, del centro Un Paso hacia la Recuperación. Bienvenido. Bienvenido. A tu casa. Hola, bienvenido. ¿Qué tal? Bienvenida, por favor. Vamos a empezar para que nos platiques todo lo que traes del centro de adicciones, ¿no? Un paso hacia la recuperación. Un paso hacia la recuperación. Bueno, ¿nos puedes platicar un poquito de quién es Eleazar y qué función tiene en este centro? Sí, mira, soy el director general de la clínica Un Paso hacia la Recuperación. Es como estaba ahorita comentando, es una clínica de rehabilitación para enfermos de alcoholismo y drogadicción. Estamos básicamente trabajando con personas que están en la última fase de esta enfermedad de alcoholismo y drogadicción, es decir, que no pueden ya parar por sí solos el consumo, que es demasiado alto y que está demasiado contaminados pues ellos mismos y que la misma conducta no les ayuda pues a parar de consumir, ¿verdad? Eleazar, cuéntanos rápidamente qué es una adicción. Sí, mira, la adicción se define como el trastorno de conducta provocado por la ingestión de una sustancia química, ¿no? Hablamos de sustancia química, por ejemplo, en la clínica de adicción a sustancias químicas para generalizar adicción a alcoholismo y drogadicción. Incluso también de tabaco, nada más que ahí la sustancia química, la sustancia activa, por decir así, es la nicotina, que es la que generalmente es la que genera la adicción, ¿verdad? Y otras tantas sustancias que tiene el cigarro, pero básicamente la nicotina es la que genera la adicción. Y cada una de las sustancias, el alcohol también, obviamente, tiene su sustancia activa, que es la que genera la adicción, ¿verdad? Oye, Eleazar, ¿y cómo puedo saber si yo soy adicta? Mira, para eso existen, por ejemplo, tanto las instituciones que se dedican especialmente a la atención de las adicciones o en la prevención de adicciones también tipifican el tipo de consumo, pues, es decir, puede ser una persona, un consumidor experimental. Siempre todos empezamos consumiendo una sustancia de manera ocasional, a veces nos dan en la disco en algún momento alguna bebida, ¿no? Algún no sé, en lugar de un cigarro que parece normal tiene marihuana, etcétera, ¿no? Puede ser que tengas un consumo único, ¿no? Y no pasa nada, o sea, después de eso a lo mejor te das cuenta y ya, o sea, ahí quedó, por decir así, ¿no? Es un consumo ocasional o a veces experimental. A veces todos empezamos, a veces de chicos o a mediana edad, con que un compañero, un amiguito te invita y te dice, ándale, prueba, y a veces probamos, y es el consumidor experimental. Y después ahí, si vamos subiendo, se va teniendo un poquito un consumo cada vez más frecuente. Es cuando, por ejemplo, a veces 18 años, 20 años en la disco, de repente la cervecita, el cigarrito, algo más, y después empieza a crecer, ¿no? Dices, ¿cuándo puedo saber si soy adicto o adicta? Cuando tu conducta se trastorna de tal manera que buscas cada vez más los medios para conseguir la sustancia, ¿no? Para consumir la sustancia. En el último de los casos hablamos ya de un consumo que ya es como disfuncional, ¿no? Cuando la persona solamente piensa en conseguir para consumir la sustancia. Y el efecto, o sea, las conductas pueden hasta de robar, no sé, vender cosas de tu casa, ¿no? Desesperadamente para conseguir 20, 30 pesos para la sustancia, lo poquito que sea, pero conseguir, ¿verdad? Ese es el último grado, pues, ya de la adicción. Y se podría decir que en la clínica trabajamos ya con ese tipo de situaciones, ya cuando no puede parar por la persona, ¿no? Y que hay un alto grado de negación de la enfermedad. Bueno, cabe destacar que Un Paso hacia la Recuperación lleva 17 años elaborando, ¿no? Dime, yo leía que operan con el modelo Minnesota. ¿Qué es este modelo? Sí, mira, el modelo Minnesota es un modelo integral de rehabilitación de adicciones, es decir, no solamente la rehabilitación física, ¿no? Biológica que se hace pues en los primeros días que está internado, el paciente pues recibe toda la atención médica, ¿no? Tiene unos días que no se integra al programa, sino que es rehabilitado primero físicamente, ¿no? Biológicamente, para trabajar lo que se llama el síndrome de supresión.
lo que comúnmente podríamos llamar la cruda, por ejemplo, ¿no? Del que llega todo borracho, todo así, perdido. El síndrome de supresión es el término elegante, pues, para decir trabajar la cruda, ¿no? O sea, que bajar la cruda de tal manera que no sea tan difícil, Lo que ¿no? Toto conoce bien, la Ah, cruda. más o menos, yo sí no sé. Pero Aquí en esa ocasión. ya se están ventaneando aquí solos, ¿verdad? Bueno, entonces, el modelo Minnesota es integral porque es biológico, psicológico, social y espiritual. No sé si han oído hablar de lo que es el programa de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. En los lugares normales, en las comunidades terapéuticas o en los anexos, como le llaman, existen lo que se llaman los padrinos, que son la gente que ha salido un poquito del alcoholismo y ahora le dice a los demás cómo pueden salir. Aquí la diferencia está en que el padrino se convierte, o sea, se capacita y se convierte en consejero en adicciones. Es decir, se prepara y conoce fisiológicamente qué es lo que pasa con la adicción y con todo eso. Y también tiene algunos términos, algunas herramientas psicológicas. No es realmente, o sea, necesariamente un psicólogo o un médico, pues, porque muchas de las veces el adicto en recuperación, o sea, el consejero en adicciones tiene que ser un adicto en recuperación. Alguien que ya libró, que ya salió adelante de esto y viene en terapia de grupo y en terapia individual a decirle al otro, Sí se puede. chao, sí se puede porque yo lo estoy haciendo, ¿no? Y ahí está la base de la recuperación en el modelo que tenemos, ¿no? En la autoayuda, pues. Una pregunta muy importante. ¿Se trabaja conjunto a la familia? Sí, bueno, el paciente él está internado los 3 meses y la familia al principio es invitada a un taller familiar, que son 5 sábados de terapia familiar, de 9 a 2 de la tarde más o menos, donde se ve la otra parte de la enfermedad, que es la codependencia. La codependencia es la enfermedad de la familia que se altera también emocionalmente, pues toda una enfermedad emocional le llamamos, y lo que le enseñamos a la familia es a cómo trabajar la adicción o cómo ellos mismos prepararse para ayudarle a su familiar de mejor manera, ¿no? Cuando salga ahí. Yo tengo una duda. ¿Qué pasa con las personas que no aceptan que son adictos? Cuando entran, bueno, supongo que han de entrar casi arrastrándose. Fase de negación. Sí, Sí, en fase de viven en negación. negación. No, yo no. La mayoría lo hacen, no hay quien ha llegado por su voluntad. Mira, sí ha llegado gente por su voluntad, ha llegado gente contra su voluntad y ha llegado gente obligada, ¿no? Es decir, son los 3 tipos que, de acuerdo con la norma 028 de atención de la Secretaría de Salud, tenemos para atender, ¿no? O sea, el voluntario, el no voluntario y el obligado. Hay quien está obligado a rehabilitarse porque le dicen o es esto o es la cárcel, ¿verdad? De plano, o sea, más obligado que... O sea, no es contra su voluntad, va, pero obligado, ¿verdad? Voluntarios sí han ido, sí van, algunos van contra su voluntad, son llevados incluso por seguridad pública, algunos la familia nos lleva ahí, primero hablan con nosotros y que van, como que le digamos que van a consulta médica y ya no salen, ¿verdad? O sea, a partir de ahí ya se quedan internados y se les explica. ¿Qué es lo que hacemos con ellos? Tenemos 15 días para hablar con ellos y asignarle un consejero y empezar a trabajar con él y decir, mira, pasa esto. El consejero en adicciones le dice, mira, yo he pasado por esto y esto y esto, ¿tú qué has pasado, qué has hecho, a qué te has visto forzado a hacer para conseguir la sustancia? Muchas de las veces es la negación por nomás decir que no, ¿verdad? Pero cuando empiezan a trabajar se dan cuenta que realmente muchos de los síntomas de la adicción ellos los tienen. Y entonces se rinden y se quedan a trabajar, ¿verdad? En eso. Hay quien con todo eso no acepta, es muchísimo más difícil y entonces ahí trabajamos con la familia y le decimos qué es lo que procede a hacer después, ¿no? Y bueno, enfocado a lo que son los adolescentes, porque el público que mayormente nos ve son adolescentes, ¿cuáles son las situaciones más comunes a que llevan a que un adolescente se haga adicto o que consuma drogas o alcohol? Mira, muchas de las cuestiones es el principal factor que influye en los adolescentes es lo que le llamo la influencia de los pares, o sea, los amigos que también empiezan a consumir y los invitan, ¿verdad? A veces Como también... los papás lo dicen. Como los Tus papás dicen. amistades. Presión social. Porque son tus amistades, ¿verdad? Esa es una causa, ¿no? Otra es, muchos de ellos se sienten solos, pues incomprendidos, sienten que nadie los entiende, pues, y de repente hay alguien que sí los entiende, pero les empieza a invitar a Pero una les sustancia, da. ajá. Y ahí dice, pues tú sí eres mi cuate, tú sí eres mi amigo, y todo eso, y es mucho más fácil así, ¿no? Ahora, muchas de las veces de la situación de las adicciones al primer contacto con los chavos es de que no te dicen